Bueno, muy buenos días muchachos de primer nivel. Nos toca hoy día evaluación, chicos, así que en este video les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, cómo es la prueba, algunas preguntas importantes, todo acerca de la prueba, así que por favor pongan mucha atención. La idea es que tenga buenos resultados en esta evaluación, así que nada, que les vaya desde ya, desearles lo mejor, mucho éxito y que les vaya excelente. Esta prueba, chiquillos, está tremendamente fundamentada en todo lo que hemos visto en relación al género narrativo y a los tipos de mundo de la literatura. Material que se ha subido a través de los grupos de WhatsApp, en Classroom, los PDF, los PowerPoint, las clases de YouTube, todo ese material, ¿cierto? Está plasmado en esta evaluación, así que por eso que es importantísimo que lo haya revisado, que haya escrito las cosas más importantes en su cuaderno y que le haya dado cierta continuidad a los contenidos que hemos estado viendo acá en la clase de lenguaje. Así que eso es súper importante. Bien, para partir siempre, usted sabe, ¿cierto? Escriba su nombre, escriba su curso, la fecha en la cual rinde la evaluación, que no se le olvide eso, es súper importante. Así que, por favor, para que después no reciba ciertas pruebas en blanco, se los voy a encargar mucho eso. Esta prueba tiene un puntaje total de 79 puntos, ¿ya? Así que es súper importante que eso también lo tenga en consideración. Vamos a partir, muchachos, con la explicación de esta primera parte que tiene que ver con la parte formativa y la evaluación formativa de esta prueba. ¿Qué quiere decir formativa y en qué consiste esto? Es que no se preguntan cosas relacionadas directamente con el contenido. Acá la verdad es que son preguntas de carácter más abierto, en donde lo que se quiere evaluar es la forma en cómo usted plantea sus respuestas, propone sus ideas, la forma en que escribe, si su texto es coherente, si su respuesta es coherente, si está bien cohesionada, etc. Acá no hay respuestas erróneas. Todas las respuestas son válidas y son correctas, siempre en la medida, en la forma en cómo las escribamos, en cómo desarrollemos y planteemos nuestras ideas y pensamientos, pero ya estando bien, entendiéndose la idea, la verdad es que debiese, ¿cierto?, tener el puntaje máximo. Así que la verdad es que en esta parte no se preocupe, lo que me interesa es más que nada evaluar la forma en cómo usted plantea sus ideas frente a una determinada pregunta. Dice, evaluación formativa 30 puntos. Son 3 preguntas, cada una tiene un puntaje total de 10 puntos. Dice, primera parte, dice, lee atentamente cada una de las preguntas y responde basándote en tus propias experiencias y conocimientos, tal como les decía al principio. Vámonos a la primera pregunta que dice, en base a tu propia experiencia personal, ¿crees que es importante leer? ¿Por qué? Siempre hablamos de la importancia de leer en clases, pero quiero que esta vez usted me explique y me diga, ¿cierto?, para usted, ¿por qué es importante leer? ¿Cierto? Esa es la primera. Vámonos a la segunda. Dice, varios estudios sobre el tema afirman que la literatura no solo sirve para utilizar el tiempo libre, sino que incluso fortalece la inteligencia emocional, la capacidad de razonamiento y ayuda a superar la depresión. Fíjese qué importante. Además del estrés, ¿cierto?, y la tristeza. ¿Qué opinas acerca de este tema? Quiero que usted me explique a raíz de esta definición, ¿cierto?, de este encabezado, ¿qué opina sobre esto? ¿Cierto? Ahí tenemos 5 líneas para que usted pueda escribir su respuesta. Tercera pregunta y final de la parte de la sección formativa. Dice, lee atentamente, abro comillas, la escritura mejora la atención que damos a la información, permite que nuestro cerebro evalúe mejor los datos que recibe y que los organice mejor, lo que a su vez contribuye a cimentar las ideas y conceptos en la mente, lo que significa que los recordaremos con mayor facilidad. ¿Qué opina sobre esto? Entonces, en base a esta definición, lo que se nos está hablando de la escritura, ¿qué opina usted acerca de esto? Si le parece bien, le parece mal y el por qué, ¿cierto? Recuerde que es tremendamente importante que su respuesta sea coherente y que esté bien escrita para que efectivamente yo pueda darle la mayor cantidad de puntos a su respuesta. Bien, vámonos a la parte 2 que tiene que ver con la selección múltiple. Esta parte la verdad es que ustedes ya la conocen. Acá lo que tienen que hacer es leer los enunciados, ¿cierto? Y en base a la pregunta responder. Solamente una opción es la correcta, así que eso también, por favor, que no se le olvide. No marque 2 opciones, solamente marque una. En caso de que quiera cambiar una alternativa, puede hacerlo y, por ejemplo, la opción que se considera correcta es la opción que está marcada con una cruz. Si usted quiere cambiar esa alternativa, puede hacer un circulito, lo pinta, ¿cierto? Marca ese espacio y marca la otra alternativa correcta, ¿cierto?, con una cruz. Así que, ojo con eso. La primera pregunta dice... Además, cada pregunta tiene un punto, así que esta selección múltiple en total es de 5 puntos.
Primera parte, dice, primera pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género narrativo? Este contenido lo vimos en clases, están los PowerPoint, así que lo vimos y lo conversamos harto, así que yo sé que ustedes van a saber. 2. Entre las principales diferencias entre la literatura y el mundo real, ¿es correcto afirmar? ¿Qué es verdadero en estas alternativas? Cuando hablamos de correcto estamos hablando de qué es lo cierto, ¿cierto? En estos 4 enunciados. Así que lea atentamente y seleccione cuáles de estas oraciones o ideas son correctos, ¿cierto? En base a las diferencias entre la literatura y el mundo real. Vámonos a la 3. Dice, entre los elementos que componen el género narrativo tenemos, ¿cierto? ¿Cuáles de estos son los que componen o no componen al género narrativo, que también lo vimos en clases? 4. En cuanto al autor, no es correcto afirmar que, lo que significa que acá estamos pidiendo lo falso. ¿Qué es falso entre todos estos enunciados? Y 5. ¿Cuántos tipos de narradores existen? Eso también lo vimos en clase, ¿cierto? Y acá tienen que determinar cuáles de estos son narradores y cuáles de estos no son narradores, ¿ya? Podrían ser todos, podría ser ninguno, ahí usted, ¿cierto?, determina cuál es. Vámonos a la tercera parte, que tiene que ver con verdadero y falso, también tremendamente conocido. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá, cierto? Determinar, leer el enunciado y determinar si este es verdadero o es falso. ¿Cómo lo va a determinar? Escribiendo una V, ¿cierto? En la parte, bueno, en el enunciado si es verdadero, o una F en el caso de que este sea falso. Son 6 en total, 2 puntos cada uno, 12 puntos en total. Vámonos a la parte número 4, que tiene que ver con marcar, ¿cierto?, según corresponda. Esto tiene 12 puntos, es decir que por cada acierto que usted tenga va a tener 2 puntos. 12 puntos son los totales. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que lean la definición, ¿cierto?, que les voy a marcar acá, que lean esta parte, estas, las que están acá en pantalla, las que acabo de marcar, y que determine, por ejemplo, ya, tenemos 6 subgéneros narrativos que hemos visto en clases: la novela, el cuento, el cómics, la leyenda, mito y fábula. ¿Qué quiero que haga? Que determine la definición que corresponda según cada subgénero narrativo. Es decir, por ejemplo, yo voy a leer novela, ¿cierto? Y voy a determinar, ¿cierto?, según las definiciones que aparecen acá arriba, si es un relato breve que presenta pocos personajes, si es un relato que se transmite de generación en generación, si es un relato extenso y complejo, si es un relato breve, ¿cierto?, relato en el que presentan personajes, es una historia, ¿cierto?, que se desarrolla entre diálogos, etc. Para eso, ¿cómo lo voy a determinar? Voy a marcar con una X según corresponda. Por ejemplo, voy a decir, la novela es, ¿cierto?, una historia que se desarrolla, bla, bla, bla. Sigo con la de abajo. Cuento, ¿qué es el cuento? El cuento, ¿cierto?, relato que presenta personajes sobrenaturales, perfecto, marco con otra X. El cómics, igual, digo que es un relato breve, y así hacia abajo. No, estas no son las correctas por si acaso, así que no se confundan. Pero esto es lo que quiero que hagan, que lean la definición y en base a la definición que determine a qué subgénero narrativo pertenece, marcando con una X en los cuadraditos. Importante, solamente es una, ¿ya? Así que no marque 2, porque si marca 2X en un mismo espacio, es decir, si marca acá novela y marca X acá y X acá al ladito, ¿cierto?, estaría omitida, estaría mala, porque solamente es una. Así que ojo con eso. Bien, y nos vamos a ir a la parte 5 y final, que es lo que quiero que hagan acá. Van a leer, ¿cierto?, este texto, ¿cierto? Este texto es bien breve. Este texto, ¿cierto?, lo van a leer atentamente. Recuerde utilizar destacador, marcar, subrayar las ideas principales, ¿cierto? Todos los elementos que sean interesantes de este texto, destáquelos, subrayelos, márquelos, para que le sea mucho más fácil después identificar algunas cosas importantes y le sirva como una guía de resumen también, si es que tenemos que hacerlo. Vamos a ir entonces, una vez que leímos este texto, vamos a responder estas preguntas. ¿Cuánto puntaje tiene esta parte, muchachos? Tiene 20 puntos, es decir, cada pregunta, son 4 preguntas, tiene 5 puntos, ¿ya? Así que ojo con eso. Primera pregunta dice, ¿qué suceso o acontecimiento se narra en el texto? Para saber esto es tremendamente importante leer el texto, ¿ya? Así que ojo con eso. B. ¿Ocurre algo fuera de lo común en el texto? Es decir, alguna cosa que sea extraña, que no sea parte de nuestro mundo real o no, pasa o no pasa, y usted quiero que ahí me diga qué cosa es. C. ¿Qué tipo de mundo predomina en este relato?
Fundamenta tu respuesta a partir de las características de los tipos de mundos literarios que vimos en clases. La última clase, ¿cierto? Vimos toda la clase se trató sobre los tipos de mundos literarios. Vimos videos, ¿cierto? Vimos imágenes, animaciones, etcétera, que nos determinaban los tipos de mundos. Recuerden que cuando hablamos de tipo de mundo estamos hablando acerca del mundo real, mundo maravilloso, mundo fantástico, etcétera. En base a este texto quiero que usted me diga qué tipo de mundo es y el por qué. Y por último, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice? El texto de Popol Vuh que leímos es un mito. Ojo con eso. Pista, es un mito. ¿Por qué? ¿Qué características posee para afirmar esto? Es decir, ¿qué características posee este texto para afirmar que es un mito? ¿Ya? Así que tendríamos que ver cuáles son las características del mito y en base a eso aplicarlo, ¿cierto?, a este texto. Esa es la evaluación, muchachos. Esta es la evaluación de la unidad, así que yo espero que les vaya excelente. Recuerden que cualquier duda, consulta puede hacérmela a mí, ¿cierto? No hay ningún problema. O a la persona, ¿cierto?, que tome esta evaluación. Pero lo que les voy a pedir es que pregunten. Cualquier duda, cualquier consulta, algo que no entiendan, consúltelo. Así que eso, desde ya, desearles lo mejor de los éxitos, que les vaya excelente y nada. Nos estamos viendo en clases, chicos. Chao, chao. Mucha suerte.